Entonces presentamos, iniciamos nuestra primera sesión, a la cual hemos denominado Analizamos causas y consecuencias de la violencia contra la mujer y la familia, ¿no? Es bien claro el título, cuáles son los propósitos de aprendizaje. El día de hoy vamos a trabajar la competencia construir interpretaciones históricas. La capacidad a trabajar es interpreta críticamente fuentes diversas. El desempeño es explica los cambios, las permanencias y las relaciones de simultaneidad de los hechos o procesos históricos sobre la problemática de violencia contra la mujer y la familia, y reconoce que estos cambios no necesariamente llevan al progreso y desarrollo sostenible. El producto, los productos que vamos a trabajar hoy día es un glosario sobre términos más empleados para definir la problemática en estudio, violencia contra la mujer, organizar la información en un organizador visual, ¿no? Considerando pues causas y consecuencias y también informándonos sobre alternativas de solución frente a esta problemática. Y finalmente establecer conclusiones en la cual hemos analizado las fuentes, estableciendo diferencias y coincidencias sobre esta problemática de la violencia contra la mujer. Nuestra virtud, caridad y servicio. Nuestra actitud, participa en acciones sociales de bien común. Nuestro instrumento de evaluación, la lista de cotejo, ¿no? Entonces, esos son los propósitos de aprendizaje. Vamos a empezar entonces ya con la primera parte de nuestra sesión y vamos a presentar este video sobre la violencia contra la mujer en el Perú. Para eso es importante también que ustedes... Afecta hasta 2 de cada 3 mujeres del país. El ataque puede ser de tipo físico, psicológico o sexual. No discrimina y ocurre en todos los estratos socioeconómicos. Se agrava en los primeros años de convivencia, pero empieza en la adolescencia. La tolerancia hacia la violencia contra las mujeres es alta en la sociedad peruana. La violencia contra las mujeres es de carácter estructural. Y por ello, requiere de acciones sostenidas para su transformación. Acciones de largo, mediano y corto plazo. Erradicar la violencia contra las mujeres exige un enfoque de prevención estratégico, coordinado y multisectorial que elimine las causas estructurales de la violencia. Definir objetivos y metas con visión a futuro. E identificar el papel que cumple cada sector e institución es clave para articular soluciones conjuntas y tangibles para este grave problema. Juntos es posible. Bien, entonces creo que el video es importante en la medida en que nos presentan que, si bien es cierto, esta problemática está en aumento creciente, pero también tenemos que reconocer que existe una forma de enfrentarlo, ¿no? Y ellos nos proponen un enfoque de prevención estratégica en el cual sea articulado, participen todos los sectores, educación, salud, el Poder Judicial, todos tratarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo importante que quizás tengo que explicar sobre el video. Cuando se habla de que la violencia contra la mujer en el Perú es una violencia estructural, se refiere básicamente de que existe sectores en los cuales se ha normalizado la presencia de la violencia y cree que es muy normal el hecho pues que las parejas definitivamente se... Un ratito, por favor, una llamadita. Entonces decíamos de que lo más importante es que definitivamente muchas personas han aceptado que la violencia es algo normal en una relación, ¿no? Y ese es el primer trabajo que tenemos que realizar. Tenemos que decirle a las personas
generalmente a las chicas, a las mujeres, que la violencia es estructural porque nosotros estamos permitiendo que esa violencia se normalice. Luego, cuando pasamos ya, ¿por qué más es estructural? Porque cuando pasamos al plano de la denuncia y al plano de las autoridades, pues lamentablemente también tenemos que aceptar que todavía en muchas instituciones el tema del machismo va a ser un tema que no va a permitir avanzar con la solución de este problema. Por ejemplo, en muchas comisarías en donde no hay todavía policía femenino, policías mujeres, entonces no van a recibir igual la denuncia como los policías varones, ¿no? Siempre ha habido un poco de preocupación por eso, porque los policías varones casi no le daban importancia o trataban de decirle, bueno, pues iba la mujer y le decía, bueno, sí, mire, mi esposo me ha pegado, me ha hecho esto. Entonces el policía varón le decía lo que es más común, ¿no? ¿Y tú qué habrás hecho? Pues, o sea, trataban de justificar o de dar alguna actitud anticipadamente, ¿no? Al hecho de tener que condenar la violencia. Entonces, por ahí, los operadores de justicia, no solamente la policía, luego iba a fiscales que casi no le daban importancia y luego hasta jueces, ¿no? Como hemos visto en la noticia en el video. Entonces, mientras no existe un cambio de mentalidad, un cambio de ver este problema por parte de la sociedad machista y de las autoridades, tampoco vamos a encontrar una solución real y efectiva al problema. Por eso es importante considerar este enfoque de prevención estratégica en la cual todos los sectores de la sociedad, la participación de los mismos grupos organizados, van a hacer pues que finalmente logremos imponer alguna solución a esta problemática. Bueno, vamos a continuar entonces con el trabajo y vamos a pasar a revisar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, el día de hoy nos preguntamos, en esta actividad analizaremos fuentes sobre la problemática de la violencia contra la familia, pero sobre todo la violencia contra las mujeres, la misma que es definida por las Naciones Unidas como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Eso es lo que establecen las Naciones Unidas sobre lo que podemos entender violencia contra la mujer, lo cual es un tema bastante importante que consideremos pues esta forma como lo definen las Naciones Unidas. Bien. Es importante saber pues que ya incluso las Naciones Unidas, fíjense ustedes, ya ha definido exactamente qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sin embargo, dice, la tendencia se mantiene, la violencia de género contra las mujeres se ha instalado como un fenómeno estructural de la sociedad peruana, mientras que su magnitud hace extremadamente difícil por el momento una mayor democratización e igualdad en la relación entre los sexos. Es decir, todavía no se mide la equidad de género en el país, no se ha logrado, ¿no? Se está trabajando todavía, pero hay diversos escenarios en los cuales prácticamente no se considera esa relación de democratización entre hombres y mujeres. Por ejemplo, nos dicen ahí, en el tema de la sexualidad, por ejemplo, ese todavía es un tema que no se ha avanzado mucho, ¿no? Hay una serie de tabús, hay una serie de circunstancias, como hemos analizado, por ejemplo, en el tema del incremento del embarazo adolescente. Hemos explicado, hemos comprendido también esta situación. Otro aspecto en el tema de las elecciones profesionales, todavía hay carreras en las cuales todavía no se considera mucho el tema de carreras para varones, carreras para las mujeres. Entonces, a pesar que ha habido algunos avances, pero todavía no se ha logrado la democratización plena, ¿no? Y finalmente, en la vida familiar y cotidiana, siempre, ¿no? La mujer destina para ciertas tareas, el hombre para ciertas tareas, y se sigue transmitiendo de generación en generación, y eso tampoco nos está ayudando para solucionar este problema. Entonces, de esta manera también vamos a responder a las preguntas de nuestro reto, y
¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Creo que ya lo presentamos en los propósitos de aprendizaje, pero vamos a recordarlos nuevamente. En esta actividad vamos a analizar fuentes diversas sobre la problemática de la violencia contra la mujer, pero sobre todo la violencia contra la familia, pero sobre todo la violencia con las mujeres. Aquí hay algunos datos importantes. En el Perú, según la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES del 2016, el 32,2% de las mujeres ha sido al menos una vez víctima de una forma de violencia física y o sexual por parte de su cónyuge o pareja. Violencia física y o sexual, es decir, ya pasaron de los gritos a las patadas, a los puñetes, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que el porcentaje es 32,2, ¿no? Pero este dato todavía no es el oficial, ¿no? Nos gustaría tener el dato más reciente, eso lo vamos a ir presentando en las otras sesiones. Luego dice, el 64,2% de una forma de violencia psicológica y o verbal. Ese es lo que queríamos decir, o sea, la violencia verbal es pues unos gritos, el hecho de que palabras soeces, ¿no? Herir la autoestima, decirle tú no sirves para esto, tú no sirves para nada, etcétera, etcétera. Eso es violencia psicológica y verbal y el porcentaje es alto, ¿no? De 100, 64 mujeres. Y el 60,5% de ellas manifiesta haber sido o ser objeto de alguna forma de control o dominación. Ese es otro tema también que se necesita conversar, ¿no? Quienes toman las decisiones siempre están supeditadas generalmente pues a lo que diga el hombre, ¿no? Lo que diga el esposo, ¿no? El marido. Y entonces ellas se sienten que son dominadas, no tienen casi control, tienen que estar a expectativas a lo que digan. Y muchas veces esta situación origina pues este tema de violencia, ¿no? Al tener que aguantar, al tener que solapadamente tener que vivir prácticamente estos esquemas de violencia y tener que aceptar que es algo normal. Y eso sucede generalmente cuando decíamos, pues, cuando la mujer no tiene profesión, no aporta económicamente al hogar y si tiene hijos, y si solamente depende, pues, solamente depende del varón, lógicamente va a estar ahí atada a esta situación, ¿no? Estas cifras están por debajo de los resultados registrados en las últimas encuestas, en particular en la de 2012, en la que las proporciones fueron las siguientes: 37,2, 70,6 en violencia física y verbal y 66,3 respectivamente el hecho de la dominación, ¿no? Todavía la mujer, fíjense ustedes, no ha logrado pues en algunos aspectos esa independización. Por eso es importante y la recomendación aprovechar. Es importante que las mujercitas pasen por el colegio, luego vayan a tener una profesión, una ocupación, vayan al instituto, vayan a la universidad y no dependan necesariamente del varón o de la pareja, ¿no? Porque eso va a ser mucho más fácil. Si es que dependen del varón, lógicamente va a ser más difícil el hecho de que cuando puedan denunciar esta situación se liberen del problema. De este modo, vamos a revisar fuentes de información sobre este tema de estudio y realizaremos un glosario sobre términos relacionados contra la mujer, un organizador de la información y formular conclusiones sobre la problemática que estamos estudiando.